Muy bien, continuamos aquí en Portada y vamos a conversar ahora con dos especialistas en contrataciones del Estado. De un lado, la señora Cecilia Ruiz y de otro lado, el señor Víctor Quijada. Con ellos vamos a conversar sobre la información que hemos conocido hoy día a través de informe precisamente en el Diario El Comercio, de respuestas del UNOPS acerca de algunas de las cosas que dijo el presidente de la República en una entrevista en programa el domingo sobre lo que había ocurrido con la obra en el gobierno regional de Moquegua, cuando él era presidente, ahora gobernador regional, y que, bueno, pues un aspirante a colaborador eficaz dijo que le había entregado 1 millón de soles, una coima de 1 millón de soles, para recibir información primero y la buena pro después. Muy bien. Buenas noches. ¿Cómo está, señora Ruiz? ¿Cómo está, señor Quijada? Gracias por atendernos. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Mario. Bien, quisiera conocer entonces la opinión de cada uno de ustedes acerca de esto que revela El Comercio. El monto y la decisión final de la obra, decía el presidente en la entrevista a la que aludimos hace un momento, en realidad era una cuestión del UNOPS y ellos poco tenían que ver, ellos, el gobierno regional, de manera que mal podían haberle dado la información que se decía a el consorcio que supuestamente le habría pagado el 1 millón de soles, y mal podrían haber adoptado la decisión final. ¿Qué tan verosímil es esto en el contexto de lo que ustedes conocen de cómo se producen las contrataciones del Estado? Empecemos con la señora Cecilia Ruiz. Bueno, evidentemente lo que precisa UNOPS, en mi opinión, es correcto, puesto que las entidades públicas, cuando hacen este tipo de encargos, que de lo que se ha ventilado a la luz pública, se ha encargado a la UNOPS, a este organismo internacional, la gesta del proceso de selección. Sí. Quiere decir que no estaba encargado para realizar la gesta de los actos previos. Y es justamente en los actos previos donde la entidad tendría que hallar el valor aproximado de esta obra. Sí. En consecuencia, con ese valor estimado, proyectado, que de alguna manera es la consecuencia de distintos actos del estudio del perfil, del grado de viabilidad de la obra, se va a entregar al organismo internacional, se le va a encargar la gesta del proceso de selección. Se le da un margen, digamos, de una banda de precio de lo que puede o no costar o debe o no costar la obra. Pero aparte de eso, el otro elemento que mencionaba yo, la decisión final de sí, vamos adelante con este postor, digamos, o que aspirante a recibir la buena pro o no, también es del gobierno regional, según lo que dice UNOPS. En mi opinión, sí. Por supuesto que sí. Puesto que hay que entender que este tipo de procesos por encargo, la entidad retroalimentada siempre organismo internacional. Paso a paso, el organismo internacional siempre le va a comunicar los actos que se vienen realizando para las validaciones correspondientes, ¿no? Y eso lo podemos de alguna manera corroborar en los manuales de acciones que tiene publicado este organismo internacional. Bien, vamos a ver qué dice sobre estos dos puntos, los mismos, el señor Víctor Quijada. Adelante, por favor. Bueno, Mario, sí, yo no estoy tan de acuerdo con lo que menciona la doctora, ni tampoco es tan cierto lo que menciona el UNOPS, ¿no? Porque este es un proceso por encargo, es decir, todo proceso de contratación pública tiene 3 etapas, y lo que corresponde al concurso, lo que nosotros comúnmente denominamos licitación o procedimiento de selección, sí. En primer lugar, quien aprueba que sea un organismo internacional que se encargue de ver el concurso es el Consejo Regional, y hay que tener en cuenta que el presidente, o en ese entonces el ex gobernador regional, de acuerdo a la ley orgánica de unos regionales, no forma parte del Consejo Regional.
y quien, digamos, se encarga de admitir, evaluar, calificar y recomendar a quién adjudicar la buena pro es el organismo internacional UNOPS, ¿no? Y esa es una práctica común que se ha estado dando. Pero, y la última palabra la tiene... En algunos casos la ley de contrataciones del Estado, sí. En algunos casos lo ven otros organismos internacionales, acá en el Perú tenemos el Banco Mundial, el BID, la CAF, sí, de acuerdo. Pero entonces lo que digamos, se deriva de lo que usted dice es, la palabra final no la tenía el gobierno regional, la tenía la UNOPS, y el presidente regional, el gobernador regional ahora, no tenía una idea cierta de cuál era el margen de precio que debía ofrecer o no, en este caso, Obrainsa. Es correcto, porque mira, en el caso de los actos previos, en el pata de acto preparatorio, es decir, en la elaboración del estudio del expediente técnico, el valor referencial está en el presupuesto de obra, y esto lo evalúa, lo elabora el área de inversiones y el área de infraestructura. Ellos lo remiten después al UNOPS para que haga la licitación, y quien es el encargado de adjudicar es el comité especial o comité de selección, que sí es el gobierno regional, pero está conformado por 3 funcionarios que no tienen nada que ver con el gobernador ni con órganos de fiscalización. Son funcionarios, servidores de planta, que se encargan de adjudicar, pero no por autonomía propia, sino porque la UNOPS, entre sus facultades, digamos, de que han tercerizado esta competencia, y ellos entendería que al momento que se les transfiere estas competencias, tienen que velar por la integridad, la eficiencia, la anticorrupción, la probidad. Una pregunta, señor Quijada, ¿no? Sí. Y si en efecto el presidente regional no estaba tan informado de los aspectos técnicos de la obra, ¿qué sentido tenían las reuniones a las que acude con los representantes o con el representante del consorcio? Bueno, es normal que dentro de, en general, con la política, tengan que haber reuniones con proveedores, tienen que, de alguna manera, hasta el momento no es nada de ilegal poderse reunir con proveedores, por ejemplo, los proveedores tienen acercamiento con gobernadores, con alcaldes, con ministros para exponer, ¿no?, sus propuestas, sus proyectos, ¿no?, porque al fin y al cabo la decisión final lo ha tenido el comité de selección, el contrato incluso lo ha firmado el gerente regional del gobierno regional de Moquegua. Y digamos, dentro de sus competencias y funciones no ha entrado en ningún momento o no corresponde al expresidente, al presidente Vizcarra, ¿no? Un momento, en una parte de la línea de tiempo se puede observar que ha habido algún tipo de interferencia. Es más, la finalidad de tercerizar las licitaciones a organismos internacionales es justamente para evitar la corrupción, los tratos debajo de la mesa, ¿no? Vamos a ver qué dice sobre esto que ha señalado usted y sobre la naturaleza de la reunión o lo necesario o innecesario de la reunión entre el gobernador regional y los representantes del consorcio a la que aludía cuando conversaba con usted, ahora la señora Cecilia Ruiz. Bien, visto bastante en la posición del abogado que me ha antecedido. El señor Quijada. Sí. Puesto que no es cuestionable, en mi opinión, el hecho que la entidad vaya a buscar al contratista. Esto, por decirlo menos, legalmente hablando, no es una costumbre. Se entiende que el contratista tiene el deber, para poder realizar las coordinaciones pertinentes, por sobre todo de orden técnico, como indica esta ejecución de obra, que tengan que ser convocados a la entidad para que no solo una persona los escuche. O sea, se entiende que la entidad tendría que escuchar más, si son las coordinaciones técnicas, a todo el staff del gobierno regional, al OGA, al logístico, a los ingenieros correspondientes, al área de supervisión correspondiente, para que hagan las coordinaciones de orden técnico. En nuestra experiencia no es posible que los funcionarios de la entidad vayan al contratista a los domicilios de sus oficinas para que puedan coordinar. En principio, esto no, por decirlo menos, no es una costumbre habitual. Muy bien, ¿qué dice? Lo segundo es que marco mucha distancia respecto al tema de lo que se ha aludido a un comité de selección. Justamente
en este proceso se ha hecho la gestión del proceso de selección a un organismo internacional. En consecuencia, acá no hay comité de selección. Sí. Acá ha habido un conjunto de funcionarios de las áreas correspondientes que han hecho los estudios de prefactibilidad, han realizado diente técnico y unos valores aproximados, los mismos que se han entregado por procedimiento al organismo internacional para que pueda gestar el proceso de selección. Muy bien. En consecuencia, la entidad siempre tiene el deber de tener conocimiento de la obra que va a encargar, cuánto le va a costar. Pero resulta por lo menos lógico, ¿no? Entonces, a su manera de ver, el presidente no estaba diciendo la verdad cuando afirmó lo que afirmó en la entrevista del domingo. Yo creo que lo afirmado no obedece al procedimiento debido. Bueno, es una manera de hacer un circunloquio para decir lo mismo, sí, claro. Finalmente, ¿qué dice sobre este mismo punto, sobre estos elementos añadidos por la señora Ruiz, el señor Víctor Quijada? Bueno, hay que tener en cuenta y mencionar y reiterar el hecho de que, digamos, es la UNOPS quien recomienda, quien evalúa, califica las propuestas tanto técnica y económica, teniendo en cuenta que el valor referencial era más o menos de 90 millones, la propuesta final fue más o menos de 80 millones, 81 millones, casi 10% por debajo del valor referencial con el cual fue adjudicado. Yo creo que aquí, Mario, hay que definir competencias, ¿no? Hay funcionarios, servidores que están a cargo tanto del estudio técnico, tanto de la evaluación y calificación, en el caso del UNOPS, cuya naturaleza justamente es la búsqueda de que no haya corrupción y que haya eficiencia en la contratación pública, y esto se recomienda al gobierno regional para su adjudicación, ¿no? Hay que tener en cuenta incluso que estas acusaciones pues derivan de un aspirante a colaborador eficaz, donde incluso ya saliendo de este ámbito de contratación pública y yéndonos al lado penal, se estaría perturbando la eficacia probatoria, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que las investigaciones son de carácter reservado y estas declaraciones aún no tienen nivel de un convenio, de una firma, de una colaboración eficaz como tal. Así no se publica antes, y en mi opinión ahí habría pues una situación que se tiene que, sí es cierto que se tiene que investigar, pero digamos, yo creo que hay que ser responsables con algunas acusaciones, algunas afirmaciones, y sobre todo no mezclando las competencias y niveles de función que tiene cada funcionario y servidor público, que en este caso están definidos tanto en su ley orgánica, en su ROF, en su reglamento de organización de funciones, en la ley de contratación del Estado y en las normas propias que maneja el UNOPS. Muy bien. Yo les agradezco a los dos invitados que hemos tenido en esta parte del programa. Son dos posiciones contrarias sobre una misma información. Evidentemente el debate sobre esto recién empieza y vamos a conocer cómo evoluciona en los siguientes meses, de aquí al 28 de julio en realidad. Muchas gracias a los dos. Gracias. Buenas noches. Buenas. Vamos a una pausa y volvemos.